Este miércoles Quino trae 5.200 millones. Presenta TV1 Noticias Central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Seguimos esta transmisión ininterrumpida que estamos realizando incluso desde ayer en la noche por plataformas y luego por nuestras distintas señales desde muy temprano por la mañana, pasada las 8:30 de la mañana, hablando de las consecuencias que genera este terremoto en Rusia en diversas costas de diversas partes del mundo, entre ellos, lamentablemente, nuestra región del Biobío. Parte de eso los presentamos ahora en detalle en los titulares. Claro, mencionábamos un terremoto 8.8, no solo sacudió al continente europeo, a Rusia en particular, también generó un tren de olas que se esparció por diversos lugares del mundo, generando la alerta para el territorio nacional y nuestras costas de región del Biobío y también de Ñuble. Y además, las activaciones en las zonas costeras se declararon de forma inmediata a lo ocurrido en Rusia. Clases suspendidas marcaron también a la jornada. Bien, comenzamos la revisión informativa, seguimos en la línea de lo que estamos transmitiendo como medios de la Universidad de Concepción desde anoche, vía plataformas digitales y por nuestras distintas señales, desde muy temprano por la mañana. Hablamos de las consecuencias de este terremoto, el golpe que ha significado todo esto a las zonas costeras de la región del Biobío. Hace muy poquito el Senapred de Santiago entregó su balance general, olas de hasta 70 centímetros en Rapa Nui, parte de eso. Estamos a la espera que en las próximas horas pueda eventualmente cancelarse o no las alertas sobre las zonas costeras en nuestro país. Vamos con las primeras horas de la jornada. ¿Qué les parece? ¿Cuáles fueron las características de este terremoto y cuáles son las implicancias científicas? Abrimos esta edición especial de TV1 Noticias con el informe de Matías Schneider. Cerca de las 8 de la noche del 29 de julio y estas imágenes comenzaban a ser viralizadas en redes sociales. Se trata del terremoto más grande registrado en Rusia desde 1952. Hay similitudes y diferencias. Vemos que la magnitud es muy cercana a la magnitud que teníamos en el terremoto del Maule, ¿cierto? Que fue un evento de 8.8. También generó un tsunami transpacífico, que significa esto, que viaja a través del Océano Pacífico, ¿cierto? En caso de este terremoto que ocurre en Rusia, pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Ocurre en la parte norte y viaja a través del Pacífico, afectándonos a todos los países que bordean el cinturón de fuego del Pacífico. En este sentido, claro, ambos también comparten la similitud que corresponden a zonas de subducción. Son zonas que nosotros esperamos que liberen energía cada cierto tiempo y que están como monitoreadas de cierta forma. Un evento que tiene ciertas similitudes con lo ocurrido en la madrugada del 27 de febrero del 2010. En esta misma zona habíamos observado otro tipo de evento sísmico de estas magnitudes, uno en 1952 con características bastante similares. Obviamente tenemos que revisar un poquito más, esto es todo bastante actual. Pero ya sabemos, por ejemplo, que la magnitud está en los rangos de 8.7, 8.8, con las revisiones vemos que produjo tsunami, ¿cierto? Aunque dentro de lo que hemos estado analizando un poco más, vemos que este tsunami no es tan grande como podría haber sido. Un terremoto 8.8 que no solo sacudió al continente europeo, también generó un tren de olas que se esparció por diversos lugares del mundo, ocasionando la alerta para el territorio nacional. Las regiones van desde Arica hasta la región de los lagos, solamente estando la región de Aysén y Magallanes con un estado de precaución. Estamos en un estado de alerta de tsunami, que significa que dado este tren de olas que afectará a la región a partir de las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, con una magnitud de entre 1 a 3 metros, implica la necesidad de evacuar las zonas de evacuación que están debidamente delimitadas. Y con particular atención para las bahías, donde los efectos de las olas tienden a intensificarse.
En particular hay que tener mucho cuidado con las bahías porque cualquier tren de olas que afecte a la región puede magnificarse en las bahías. Si bien es cierto, está pronosticado un tsunami de campo lejano con olas de entre 1 a 3 metros dentro de las bahías, bahía de Talcahuano u otras, estas olas pueden magnificarse, por lo tanto podría ser un fenómeno aún mayor. Todo ocurre tras una emergencia que moviliza a las autoridades y a la ciudadanía, situaciones ya conocidas en el territorio nacional, y ahí la prevención se torna en un eje clave. Estamos, recuerden, en vivo y en directo en esta programación especial que comenzamos vía plataformas ayer por la noche y también por distintas señales a partir de las 8:30 de la mañana. Estamos en vivo y en directo. Vamos a hablar en este sentido de las características en particular de este terremoto. Para ello nos acompaña acá en estudios Javier Ojeda, sismólogo de la Universidad de Concepción. Profesor, gracias por estar con nosotros en esta edición central de TV Noticias en este horario especial, hablando de las características de este terremoto. Vamos en ese sentido graficando y detallando. ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo esto impacta directamente a nuestras costas? Bueno, primero que todo, William, muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente tener este espacio para conversar un poco de mi ciencia. Bueno, ayer, más o menos a las 11 de la mañana de Rusia, ocurrió este terremoto de magnitud 8.8. Un terremoto gigante, la verdad. Ya estamos conversando de que está dentro del top 10 de los terremotos más grandes en nuestra era instrumental, de lo que hemos registrado actualmente. Y por lo tanto eso tiene diversas implicancias, tanto científicas como también sociales, y bueno, todo lo que afecta, y por eso, sabiendo que es un terremoto tan lejano, nos afecta mucho a nosotros acá en Chile. ¿Cuáles son las características especiales que tiene este terremoto? Sí. ¿Cuál ha sido la materia principal a analizar por parte de ustedes, investigadores del área académica de distintas universidades que están analizando cada una de las fases en las cuales, uno, se genera este terremoto y luego todo lo que sigue para esas costas globales? Sí, de hecho es una excelente pregunta porque este terremoto quizás no inició simplemente ayer. Hay una posibilidad de que estemos hablando de una secuencia que tuvo precursores. Hace tan solo 9, 10 días atrás, en la misma zona, exactamente en la misma zona, ocurrió un terremoto de magnitud 7.4 y ese terremoto de magnitud 7.4 hoy en día es catalogado como un precursor de este terremoto 8.8. Entonces es parte de lo que estamos investigando, ver cómo estos terremotos grandes inician y saber si este terremoto que ocurrió hace 9 días en realidad fue algo que comenzó a gatillar lo que hoy en día conocemos como este terremoto gigante de casi 600 kilómetros de largo. Cuando hablamos de terremoto, mucho hablamos a nivel local de las placas. Exacto. Hablamos mucho. ¿Qué características tiene esta zona del suroeste de Rusia que ustedes logran identificar? Bueno, es una zona de subducción, tal como la chilena, solamente que en este caso las placas están orientadas hacia el otro lado. Estamos muy lejos, por lo tanto lo que ocurra allá no implica que vaya a afectar las placas acá, para simplemente dejar eso encapsulado. Pero es una zona de subducción donde hay terremotos que rompen y lo que pasa es que el contacto de placas, que se está acumulando energía, simplemente se libera a raíz de estos múltiples eventos y terremotos más grandes. El tema es que cuando hay terremotos más grandes se libera de una manera mucho más amplia, generando deformaciones tan grandes como incluso la de este evento. Estamos hablando de que en la falla se movió cerca de 10 a 15 metros. Javier, vamos a ir revisando algunas plataformas en ese sentido que usted también nos hace llegar, que son plataformas que algunas de ellas las desconocíamos y que nos ayuda a caracterizar este terremoto y la implicancia directamente, por ejemplo, en Talcahuano, que es la zona, una de las tantas zonas de preocupación en la zona costera. ¿Qué estamos viendo en este sentido, profesor? Sí, esta es la página principal del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, donde se hace un resumen de todas las características del terremoto. Principalmente hay información regional de toda la sismicidad que ha ocurrido a lo largo de la historia en la zona, pero también hay información muy relevante como la que está acá abajo, ahí donde dice falla finita. La que está acá en el costado. Sí, la que está ahí en el costado. ¿Qué grafica eso? Eso lo que está graficando es cómo el terremoto deslizó en el plano de falla. Eso implica que tenemos esta zona de subducción, ¿no es cierto? Hay un contacto de placas y podemos bajar para ver la imagen. A ver si hay mucha información ahí para ver. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Y esta imagen. ¿Qué tenemos acá, profesor? ¿Qué significa este tipo? ¿Qué significan todos estos números? La numerología y este tipo de mapa. Exacto. La estrella es lo primero. La estrella es el inicio del terremoto. Normalmente cuando vemos terremotos en un mapa vemos circulitos, ¿no es cierto? Sí. Eso no significa que sea el área del terremoto, sino que significa dónde inició.
y en este caso está representado por una estrella blanca, ahí al costado. Y los otros son las distancias. Y los otros acá, son 20, 50, 70. Eso es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo que demora. Ese es el inicio de la ruptura, es como cuando tiramos una piedra al agua, por ejemplo, y todas las ondas se empiezan a propagar. En este caso estamos hablando de material rocoso, ¿no es cierto? Entonces, todos los tiempos que ven ahí es como la ruptura del terremoto está avanzando. Y cuando Eso vamos quiere decir que está avanzando de 10, 20, 40 hasta casi 200 segundos. Eso quiere decir que el terremoto duró 200 segundos, rompió durante 200 segundos, que es muy diferente a lo que nosotros sentimos en tierra, porque todas estas ondas que van viajando se propagan por el interior de la Tierra y mucha gente los percibe con mayor o menor duración. Claro, o algunas de ellas también, en el otro extremo, también pueden llegar a ser imperceptibles. Exacto. Cuando hablamos de los colores que están más blancos, hacia los colores más lilas, más profundos, ¿qué también indica eso? Eso lo que indica es cuál es el mayor deslizamiento en la falla. Entonces yo les hablaba que estamos hablando de un terremoto del orden de 10 metros a 15 metros, esto es solamente un modelo. En el futuro nosotros como científicos vamos a desarrollar más modelos y lo vamos a publicar y lo vamos a presentar en ciertos lugares. Y este es uno de los terremotos que significativamente va a mostrar mucho avance en nuestra ciencia. Vamos a ir revisando después otra plataforma que también el profesor nos da para ir analizando cómo en este sentido se va comportando este terremoto y que ya está entregando el primer tren de ola, que es primero el de Rapa Nui, con alturas aproximadas de los 70 centímetros, según entrega CENAPRED en ese sentido. Para el común de la gente, quizás para nosotros, para usted, el concepto de tren de ola estaba muy internalizado. Cuando hablamos de tren de ola, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a algo que es muy diferente a la marea como tal. Nos referimos a que son columnas, básicamente masas de agua, que se están desplazando hacia las costas y no es básicamente olitas, no son olitas, sino que es todo este volumen de agua que está arrasando con todo lo que va a llegar al nivel de la costa. Las primeras olas no necesariamente van a ser las más fuertes. No, para nada. Esto podría eventualmente ir incrementándose, ¿o no? Exacto. Algo muy similar, por ejemplo, a lo ocurrido en Dichato, guardando las proporciones, otra zona, hablando del terremoto del 2010. Sí, para el terremoto del 2010 pasó algo similar, o sea, no necesariamente la primera ola fue la que más daños causó. De hecho, por la misma razón, cuando ocurre un terremoto cercano a nosotros, la idea es que la gente suba a los cerros y luego espere horas hasta que la alerta se haya apaciguado. Vamos a ir revisando otra plataforma también que Solo quisiera comentar adelante. un poco más sobre esta imagen porque está directamente relacionado a lo que es el tsunami. Esto es cómo desliza la falla. Si se fijan, la estrellita blanca está fuera del lugar donde ocurre el máximo deslizamiento. Está a más de 200, 150 kilómetros de distancia, ¿sí? Eso quiere decir que no necesariamente el lugar donde inician los terremotos son los lugares donde estos van a deslizar más. Y eso tiene muchas implicancias para la generación del tsunami. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, todos los colores que son magenta, morados, lilas, más profundo, son áreas que deslizó y son áreas superficiales. Si eso quiere decir que están en la parte más superior del contacto entre placas y eso levanta la columna de agua y genera el tsunami que se propaga por todo el Pacífico. En ese sentido, hablando precisamente del tsunami, mientras vamos a dar paso a la otra plataforma que vamos a ir revisando, pensando en la hora, proyectando, por ejemplo, estos escenarios para mañana en las costas chilenas, ¿con qué nos deberíamos ir encontrando con este tren de ola? Que esto se vaya apaciguando, que vaya incrementándose, qué variaciones van teniendo en el océano para que este tren de ola o vaya acumulándose o se vaya, por así decirlo, invisibilizando. Bueno, hay muchos efectos. Ahora, actualmente estamos recibiendo en la costa chilena las primeras olas. De hecho, eso se está monitoreado constantemente. CENAPRED ya ha entregado los primeros reportes, ¿no es cierto? Pero actualmente están comenzando a llegar las olas a Talcahuano con ciertas amplitudes y eso ya para el día de mañana se debería estar apaciguando. ¿Cómo sabemos cuánto va a durar este tren de olas? Bueno, eso básicamente depende de cada una de las bahías, porque al llegar al contacto con las costas chilenas, cada costa uno lo ve como la línea de costa, como si fuese parejo, pero es totalmente diferente. Hay mucha geomorfología que amplifican o incluso algunas deamplifican las ondas de tsunami y eso hay que evaluarlo caso a caso. Estamos con el profesor incluso Javier... terremoto a terremoto. Ah, perfecto. Eso es bien importante a analizar.
Estamos con el profesor Javier Ojeda, sismólogo acá, académico de la Universidad de Concepción. Aquí tenemos otra plataforma y también le vamos a aplicar Zoom porque nos permite ir focalizando también los escenarios, las coyunturas, los espacios geográficos. Y en ese sentido, denos cuenta de qué trata esta área. Es una plataforma que trabaja en base también a información y también profesionales de la UNESCO. Sí, es una plataforma donde, bueno, todas las instituciones, la gran mayoría de instituciones del mundo que trabaja con mariogramas, sube su registro a esta plataforma. De hecho, nosotros teníamos muchos puntitos verdes porque son los datos que administra el CHOA. Y lo sube a esta plataforma y está libre y disponible para toda la población. ¿Qué es un mariógrafo? Y en ese sentido, ¿qué nos está mostrando este mapa estadístico, gráfico, por así decirlo, en este sentido que estamos viendo en el primer plano, en este wall? Los mariógrafos básicamente miden mareas. Y en este caso se ocupa para medir los pasos de largo, la serie de tiempo de largo periodo. En este caso estamos hablando de que esa serie de tiempo inicia el 30 de julio y ahora estamos acá a las 9 de la noche, esto es hora UTC, y en el eje vertical tenemos metros. Entonces vemos una gran ola que está relacionada a la marea, ¿no es cierto? Una gran tendencia, pero acá en el último lugar de la serie de tiempo vemos ciertas anomalías. Y eso es la llegada del tsunami que produjo el terremoto de Kamchatka a las costas de Talcahuano, en este caso. En este sentido, aquí también hay una serie de información. ¿Esto se va actualizando en línea, cada cuánto espacio de tiempo? ¿Y de qué información o de qué nube de datos, por así decirlo, se va nutriendo esta plataforma? Bueno, en este caso, para los datos chilenos, como ahí dice, del CHOA. El CHOA va nutriendo estos datos de los mariogramas. Y esto se va actualizando minuto a minuto. De hecho, si apretamos F5 en el monitor, probablemente esto se actualice y vamos a continuar viendo esto. Probablemente no con tanta resolución, quizás en una hora más vamos a ver con mucho detalle el tren de ola. Ahí estamos precisamente aplicando precisamente la actualización con respecto a este tipo de plataformas que ayudan y bastante a la investigación, a también la necesaria información que manejan las comunidades. En ese sentido, extrapolando un poquito la mirada, la información va llegando de manera oportuna, ¿siente usted, a las propias comunidades? Hay que avanzar y bastante en mejorar estas plataformas, en hacerlas llegar a las propias comunidades. ¿Cómo siente que hay que avanzar en esa línea? Bueno, yo considero que hoy en día con las redes sociales, de hecho la posibilidad de poder compartir este tipo de datos que son abiertos, son de público acceso, facilita demasiado a individuos a tomar decisiones. Pueden ver estos datos y decir, chuta, en realidad no debería acercarme a Talcahuano porque ahí hay un pic que estamos hablando de casi 80 centímetros a 1 metro de ola de tsunami. Esto ya no es marea, esto es ola de tsunami. ¿Sí? Entonces creo que cada uno como individuo podría tomar una decisión. Sin embargo, esto también está abierto a los tomadores de decisiones, entonces pueden tomar decisión a partir de estos datos de libre acceso y, bueno, entregar las correctas emergencias hacia la población. En el área tecnológica, ¿hacia dónde seguir avanzando en este sentido? ¿Qué experiencias internacionales o propias se pueden aplicar, por ejemplo, acá en la región del Biobío? Estamos en plena discusión sobre ir mejorando, por ejemplo, la alerta SAE, que no tan solo nos digan de la alerta, sino nos digan, por ejemplo, hacia dónde evacuar. ¿Hacia dónde ir avanzando en esta línea? Bueno, yo creo que actualmente el territorio Chile en general, con todas las mejoras que se han realizado en los últimos años en el sistema, está en un top de línea con respecto a nivel mundial, de hecho. Las alertas se entregan de correcta manera. Hoy en día uno podría decir, sí, hoy día me llegó la alerta SAE, a lo mejor a muchas personas esto no le va a afectar, pero en realidad los datos están diciendo que sí, está llegando el tsunami a las costas chilenas y está llegando con un nivel de precisión que es ad hoc al estándar mundial. Las costas chilenas, Talcahuano, por así decirlo, la provincia de Arauco, ¿qué características tienen diferenciadoras o similares a la hora de análisis detallado? ¿Cómo es que se comportan estos tsunamis cuando enfrentan directamente a estas áreas? Generalmente cuando tenemos estas bahías lo que van a hacer es muchas veces amplificar la ola de tsunami, el tren de olas de tsunami, y lo que hacen es que, claro, cuando en mar abierto, si el tsunami viene tranquilo, digamos, con 10 centímetros de perturbación, al llegar al nivel de las costas en estas bahías, y que son verdaderas herraduras, esto puede verse amplificado. Bien. Sí.
Profesor, gracias por estar con nosotros en esta edición central de TV1 Noticias, en este horario especial. Estamos en vivo y en directo, graficando lo que está ocurriendo también en diversos puntos del área metropolitana. Estamos viendo por ese sentido también el comportamiento de la gente. Quería aprovechar también desde su experiencia del comportamiento de la gente. Yo creo que quizás esta imagen da a conocer, aclara, de que la gente, ya sea por información que entregan directamente los organismos respectivos, especialistas en área como usted, la gente también está internalizando lo importante de evacuar, de tomar las medidas preventivas. Ahí también se está avanzando y cómo también incorporar los saberes de las propias comunidades a la visión, por ejemplo, de especialistas en este sentido de ustedes. Sí, no, o sea, yo creo que es muy relevante compartir, no compartir, hay mucha gente que dice bajar la información desde los científicos a las comunidades y es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es comunicarnos entre nosotros para decirle, mira, sabemos que esto ocurre de esta manera, ¿qué nos puedes proveer tú porque has vivido en las costas tanto tiempo y toda tu familia ha vivido en las costas? Yo creo que es necesario tener esta sinergia con las comunidades. En el caso de hoy, bueno, Concepción particularmente, la región del Biobío se vio particularmente afectado por un fenómeno multiamenaza. No fue tan solo la alerta de tsunami, sino que fue este río atmosférico categoría 4 que está llegando, bueno, que llegó al Biobío, y la lluvia más toda la alerta el SAE que llega a tu teléfono celular, definitivamente hace que mucha gente pueda entrar en pánico en este tipo de cosas. Pero mi visión es que mientras más informados nos mantengamos ante este tipo de fenómenos, saber cuáles son las limitantes de lo que nos están diciendo los propios organismos de emergencia y saber cuáles son los orígenes, por ejemplo, de una alerta, creo que con más información el miedo de cierta manera a este tipo de fenómenos se reduce. Antes de finalizar, para el terremoto del 2010 hubo un cambio a posteriori. Estaba sí, la muchos UNEMI, cambios. y de ahí pasamos directamente a otro organismo, CENAPRED. ¿Cuánto ha cambiado y ha mejorado la institucionalidad a la hora de enfrentar el manejo de la gestión del riesgo en este sentido? ¿Cómo siente cómo estas nuevas estructuras van aportando a mejor comportamiento, a mejor toma de decisiones que planteaba también usted? Bueno, yo creo que con el solo hecho de saber que hoy en día tenemos una alerta ya significa una mejora sustancial con respecto a lo que ocurría hace tan solo 15 años atrás. O sea, estamos hablando de un progreso súper importante. Y no tan solo la parte de gestión del riesgo de desastre avanzó, sino que también la parte de monitoreo de esta amenaza. O sea, pasamos a tener un servicio sismológico, por ejemplo, que trabajaba en horario de oficina, a un centro sismológico nacional que hay 24/7 hay personas trabajando para mantener informados a las personas sobre los aconteceres sismológicos del territorio nacional y también lo que pasa a nivel internacional. Bien, profesor, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de TV1 Noticias. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo para todo el país desde muy temprano con estas características que tiene este terremoto. Nada más pertinente hablar con especialistas con respecto a la caracterización que tuvo este evento particular y que lo sigue teniendo a esta hora ya de la tarde, 6:24 de la tarde. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, William, por la invitación. No, al contrario. Y ustedes la invitación a hacer una pausa en esta edición central de TV1 Noticias. Luego vamos a seguir analizando comuna por comuna y qué está pasando también en la comuna de Talcahuano a esta hora ya de la tarde. TV1 Noticias Central. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 5.200 millones. Tenemos a los veranistas. Y en este otro rincón, tomando chocolate caliente, a los inviernistas. ¡Que comience el combate! ¡Tranquilos! Kino los premia a todos con viajes
los veranistas. Viajes a Alaska. Para los inviernistas. Este invierno Kino trae todos los sorteos. Viajes a elección. Entra al Caribe, Alaska. Sumérgete en el bosque y conoce a sus habitantes. Escucha Voces del Bosque, nueva temporada. Un podcast donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Kino trae Viajes al Caribe, Alaska y 5.200 millones. TVU Noticias Central. Lo decíamos, estamos en vivo y en directo por todas las plataformas de TVU transmitiendo estas consecuencias que dejó este terremoto en Rusia. Hemos estado desde muy temprano también pendientes de lo que está ocurriendo en la comuna de Talcahuano. Carlos Quintana, desde la tarde, pasadita a las 2 de la tarde, también se encuentra desplegado en toda esa zona. Vamos a tomar contacto nuevamente con él, hablando en este sentido también de las situaciones que se viven en torno a los albergues en esa zona. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en la zona costera de la comuna de Talcahuano. Hablamos de este tren de olas que impactó directamente a toda esa zona. Pasada la 1 de la tarde estuvimos también en vivo y en directo desde esa zona, el sector donde está la prefectura de Talcahuano, frente al gimnasio La Tortuga de Talcahuano, porque a la 1 de la tarde se dieron los detalles, o más bien se emanó la alerta SAE, y eso obligó a una serie de despliegues. Estamos viendo en vivo y en directo lo que fue las primeras horas de este tren de olas, que el Senapred hace una hora atrás aproximadamente entregó detalles de este tren de olas y cómo fue impactando zona por zona. En Rapanui llegó a los 70 centímetros aproximadamente. En Talcahuano se han registrado algunos repliegues en este sentido, pero mire cómo ha cambiado toda esa área a partir del terremoto del 2010. Nuevos enrocados, unas zonas de protección que antes no existían en esta área. Vamos a tomar ahora sí contacto con Carlos Quintana, y quien nos va a hablar, entre otras cosas, de la situación de los albergues. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Willy? Muy buenas noches. Bueno, ya aún tarde, pero con gusto anoche en estos momentos en la comuna de Puerto, un reporteo que hemos estado realizando durante bien temprano y que, bueno, finalmente nos congrega acá posiblemente uno de los puntos más importantes, porque no olvidar que hay una alerta que fue emitida a todos los sectores portuarios de la región del Biobío. En este caso se han habilitado 4 albergues por parte del municipio y estamos ubicados en uno de ellos, en este caso el de la escuela Las Higueras, para poder dilucidar un poco cuál es la situación y a la vez poder transparentarla con ustedes en la misma materia. Pero no estoy solo en estos momentos. Me acompaña en la materia para poder ahondar el mismo presidente de la... Ahí estamos, vamos a afinar en este sentido el contacto con Carlos Quintana, que se encuentra desplegado en esa zona. Claro, tenemos los problemas típicos de las comunicaciones también. Esto también nos afecta a nosotros también como medios de comunicaciones. El contacto se afecta, entre otras cosas, también por las inclemencias de la meteorología. Fuertes precipitaciones, los vientos, eso también juega en contra ahora de las comunicaciones. Afortunadamente, las mensajerías SAE se activaron pasada la 1 de la tarde en esa zona, una de las tantas zonas desde las cuales se realizaron despliegues en diversos puntos del país, en particular en esa zona de la comuna de Talcahuano. Lo decía Carlos, ya hay personas en el albergue y también, no lo olvidemos, estamos con esta emergencia, pero tenemos la primera emergencia que habíamos también profundizado de hace una semana aproximadamente, y tiene que ver con este río atmosférico que afectó a varias zonas. Por ejemplo, la población Santa Leonor en la comuna de Talcahuano, se han registrado una serie de anegamientos, por ejemplo, acá en Concepción, en la región del Biobío, en el área metropolitana. Y una de ellas también tiene que ver con las zonas costeras, donde decía Carlos Quintana, se decretaron en este sentido estas alertas preventivas de evacuación. Hubo una serie de problemáticas así, una de ellas, decía la gente, tiene que ver con el área del transporte. Retomamos contacto con Carlos Quintana. Perfecto, Willy. Como veníamos conversando ya, bueno, haciendo este balance con el presidente de la Unión Comunal. Muchas gracias por estar nuevamente. Estaba pendiente entonces la gestión y la pregunta que le iba a hacer, ¿cuántas personas, usuarios están presentes acá en la Escuela Las Higueras en estos momentos? En estos minutos en la Escuela Las Higueras estuvieron 18 personas albergadas, como bien lo saben, y
En este minuto la mayor cantidad de ellas fueron adultos mayores. Adultos mayores que viven solos y que han tenido y han sido por los propios vecinos acompañados. Muchos de ellos han venido a estas instancias solos también caminando, que han llegado acá y se ha podido apoyar. Les hemos preparado junto al equipo de emergencia una tacita de café o un sanduchito para hacer una tarde más amena en todo lo que está viviendo nuestra comuna en este minuto. Sin duda es relevante. Dirigente, acá también hay otros dirigentes de juntas de vecinos. Se me olvidó consultarle su nombre, ¿me lo podría decir? Mi nombre es Teresa Guantecura, presidenta de la Junta de Vecinos Leonor Mascayano. Conversemos entonces, dirigente, acá también la información, la bajada en este caso fue bien suministrada. ¿Ustedes se enteraron vía comunicaciones oficiales del municipio para poder llegar acá? Sí, por el municipio y por Manuel Coloma, el presidente de la Unión Comunal, y yo me ofrecí para apoyarlo en esta causa, si bien es cierto el despliegue de que hizo la municipalidad en sí, súper bueno. Acá mucho adulto mayor llegó, solo matrimonio, y había que atenderlo con harto cariño. Me dirijo nuevamente al presidente de la Unión Comunal para poder consultar, porque acá hay dos problemas. Están primero los problemas que fueron anunciados hace ya un tiempo, que es el sistema frontal, pero también se suma algo más a la ecuación, que es algo que nos tocó vivir a nivel país y sobre todo acá en la región, que es esta alerta de tsunami. Acá, ¿cómo convergen estas dos problemáticas y también cómo se está tratando de abarcar esta situación, considerando que hay mucho adulto mayor como ustedes están acá? Exacto, mucho adulto mayor en este minuto que está sufriendo las inclemencias del tiempo, primero que nada. Tenemos diversos sectores en nuestra comuna, como el sector de Medio Camino, el sector de la calle La Vega, estamos con Gaete, la Junta de Vecinos Urel, y así tenemos varios sectores que en estos minutos están sufriendo las envergaduras del tiempo. Por tanto, hemos estado en contacto con las presidentas de la Junta de Vecinos y los presidentes para poder ir en apoyo de ellos. Ahora, incluso más tarde, vamos a salir a dar la ronda de trabajo acompañando al municipio en esta labor que está realizando. Ha sido bastante complejo el tema en que ha sido la lluvia, el tema del tsunami, de la alerta de tsunami que se dio, pero hemos visto el despliegue municipal tremendamente preocupado. Hemos visto al alcalde en terreno, a las dependencias acá de la Escuela de las Higueras. También llegó nuestro director de IDECO, don Cristian Campos. Por tanto, todas esas personas, más todo el despliegue que han realizado los funcionarios municipales desde tempranito en la mañana para poder ir en ayuda de los vecinos que podrían haber sufrido algo y que ahora están sufriendo por el tema de las aguas, de la lluvia. Exactamente, y también está la misma situación de que, bueno, nosotros, para aquellos que no estén familiarizados con las características del terreno de las higueras, bueno, estamos alejados, sin duda que estamos alejados de lo que es el perímetro del mar, pero uno no sabe a veces cómo funciona la naturaleza. Tenemos recuerdos de barcos incluso que estaban casi aledaños acá en el sector de las higueras. Ante cualquier tipo de eventualidad, ¿qué protocolos se aplican? Dios no quiera que ocurran, pero ¿cuáles protocolos se están aplicando? Primero son los protocolos que tiene la Municipalidad de Talcahuano, que cuenta con un protocolo de evacuación de los distintos sectores, incluso los protocolos que incluyen la evacuación de los alumnos cuando están en clase. Por tanto, es desde la línea del tren hacia el cerro, equivale que estamos en zona segura ya por lo menos, y obviamente depende de la envergadura del movimiento, se tendría que subir más al cerro. Pero sería el Cerro La U. El Cerro La U en este sector. Lo mismo pasa en el sector Medio Camino, que también tiene su lugar de zona de seguridad, y los diversos sectores de nuestra comuna, como el sector centro, que también tienen su zona de seguridad, y el sector Gaete, y la idea es que esperamos que no vuelva a ser una cosa así, para poder ir en apoyo de todos. Pero de todas maneras, siempre estamos dispuestos a acompañar a nuestros dirigentes que se han sacado el sombrero. Me saco el sombrero tremendamente por ellos. Hace poco hablaba con una presidenta de una junta de vecinos que andaba toda mojada, andaba tratando de mover los containers porque se estaba entrando el agua a las casas. Y netamente es un tremendo trabajo que se realiza. Lo mismo pasa en la Junta de Vecinos de Medio Camino, Santa Leonor, que los dirigentes andan todos mojados. En el sector de Nueva Visión, que con la empresa Tapusa estaban tratando de solucionar el tema de que no se les inundaran las casas nuevamente. Por tanto, ha sido tremendamente... se juntaron dos cosas y ahora hay que estar atentos para apoyar a los dirigentes de buena manera. De todas maneras, mira, Willy, nosotros con el fin de transparentar no podemos mostrar mucho a las personas que se están atendiendo acá por un asunto de legalidad, pero podemos hacer
un poco un recorrido general para que obviamente puedan ver si es que hay gente que obviamente quiere llegar acá en el sector Las Higueras, en la escuela Las Higueras, para que puedan ser atendidos. Acompáñenme acá, dirigente, para que conversemos un poco. Mientras tanto ubicamos, adelante Claudio, para que pueda tener un poco esta visión general, hasta donde nos ayude un poco la señal. ¿Qué nos vamos a encontrar acá si es que venimos a atendernos acá, familiares, etc.? Bueno, aquí llegó una familia completa, llegaron matrimonios, adultos mayores, y así llegaron varios que ya se han retirado, que su familia lo han venido a buscar. Y aquí nos queda una familia completa para retirarse de acá, que ya cuando nos avisen, que ya no hay más problemas de las aguas que se pueden subir nuevamente. A ver si es que podemos ver solamente una toma general, no vamos a mostrar a la gente, solamente para que puedan ver un poco cuál es la situación. Acá están ubicados, esta es como una sala común para que puedan hacerse una idea, y ahí están viendo TVU Noticias precisamente. Veo que acá hay colchones y también otros elementos. Sí, trajeron colchones, ropa de cama. Bueno, vecinos de acá también nos apoyaron con el pan, cecina y así para café, azúcar. Y la municipalidad también trajo cosas también para tener y servir y atender a las personas que llegaban acá, todo mojado. Dirigente, para ir cerrando, algo que se necesite, algo que necesiten ser provistos en este caso. En estos casos siempre nos falta el pan, el café, el azúcar, el té, que eso es lo que se le puede dar a las personas cuando llegan y llegan mojadas. Pues en este caso todo el día lluvia, y eso se les ofreció. Perfecto. Dirigente, agradecerles por este contacto. Sabemos que son jornadas complicadas, esperando que obviamente todo se solucione a puertas de lo que pueda ocurrir mañana también, sobre todo. Sí, pues, esperemos que mañana pare esta cosa, porque no es menor que para que las familias se acobijen aquí en este colegio Higueras. Se acobijaron bien, estuvo también la directora, municipalidad y el presidente de la Unión Comunal. Perfecto. Dirigente, también muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos en este proceso que hemos estado viviendo como comuna, y sabemos que vamos a salir adelante porque Talcahuano tiene empuje. Muchas gracias. Perfecto. Las palabras ahí de la comunidad chorera. Importante destacar, Willy, en este recorrido que hemos realizado, afortunadamente las aguas estaban calmas en ese periodo 5 o 6 de la tarde, no se generó mucho problema, pero de nuevo, no sea temerario, la situación perfectamente bien, digo, puede cambiar, sí. Sobre todo en la noche, que las marejadas pueden hacerse más presentes. Sí, por último, antes de terminar, Carlos, el llamado que hacen también los dirigentes, si usted puede ayudar, hágalo. Y también no nos olvidemos de otras emergencias. Recordemos que la gente en Chillancito también lo está pasando mal. Hemos tenido situaciones bien complejas. Y bien lo decías tú, tenemos también esta alerta meteorológica con sectores que también están anegados. Y lo otro, aprovechar, ya que estás en Talcahuano, ambos estuvimos en la zona, ahí en el sector de la Bahía, frente al gimnasio de la Tortuga. A la hora que estuviste tú, 4:11, 4:20, que se esperaba la primer tren de ola, ¿qué lograste notar tú en esa área? Mira, afortunadamente hubo un par de personas de que, no quisieron aparecer en cámara, pero nos hablaron a nosotros directamente para poder ver cómo ha evolucionado todo lo que es este movimiento de las aguas. Claro, más errático sin lugar a duda, pero para nada lo que fue ese año 2010, donde se recogía cada vez más el agua y que todo era indicativo de que iba a volver con un empuje que iba a ser derechamente tremendo. O sea, afortunadamente no era el caso, y uno a veces podría decir que se confunde un poco lo que es una marejada con días de lluvia con lo que nos tocó experimentar. Insistimos, es como una comparación muy obviamente teniendo de referencia el año 2010, muy diferente entre sí, pero eso fue lo que nos tocó ver. Pero nosotros también, algo que es importante destacar, es la poca presencia de personas de que tampoco se está arriesgando demasiado a exponerse, incluso no solamente en Talcahuano, sino que también imágenes de Dichato e incluso de otras caletas, todos bastante respetuosos y también sacando lecciones de lo que fue ese año 2010. Bien, sí, también del 2011, después de las consecuencias que generó el terremoto en Japón. Gracias, Carlos, por este completo informe desde muy temprano, informando desde la comuna de Talcahuano. Que tengas una buena tarde. Un saludo, Willy, muy buenas tardes y buenas noches, muy buenas noches también. Sí, gracias, Carlos. Bien lo dice Carlos, esta tarde tiene mucho también de noche, el clima, la jornada nublada, también en ese sentido también afecta. Estamos con un día bastante especial, bastante complejo en este sentido.
Vamos a seguir avanzando hacia transporte, director. Tenemos contacto con el Seremi de Transporte de la región del Biobío. Estuvimos muy temprano también hablando luego de la alerta SAE y de la suspensión del transporte público, a ver cómo se llevaba todo esto en la comuna de Talcahuano y en diversas zonas costeras. Para hablar de esta temática se encuentra con nosotros vía contacto telemático el Seremi de Transportes de la región del Biobío, Patricio Fierro. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Williams? Agradecer el contacto. Ha sido una jornada con harto trabajo, harto monitoreo en distintos espacios. En general, lo que tenemos hoy día en términos de transporte público en el monitoreo que hacíamos hace un rato son cerca de 420, 430 servicios de transporte público que están operando en el Gran Concepción. Hacer la invitación a las personas que puedan utilizar la aplicación Red Regional de Transporte Público, que es lo que les va a permitir poder identificar a esta hora cuál es el transporte público que está disponible para poder tomarlo, ¿no?, en el Gran Concepción y poder también llegar a sus hogares. Seremi, estuvimos, de hecho ahí estamos viendo algunas imágenes que dan cuenta de lo que pasaba en distintas rutas, Concepción, en Talcahuano, y la gente hacía el reclamo que pasada la 1 de la tarde cuando se decretó esta suspensión. Mucha gente con anterioridad no logró llegar a sus casas o sus puntos de destino. Por ejemplo, esa imagen que estamos viendo ahí deben ser de las 2:30, 3 de la tarde. ¿Qué se logró en ese sentido graficar y qué también en ese sentido siente usted que se pudo haber hecho de mejor forma? Lo que en general ahí se estableció es que en la zona costera la definición con el objetivo de privilegiar temas de evacuación de personas a lugares seguros fue suspender el transporte público a eso de las 1 de la tarde cuando llegaron las primeras alertas SAE. Referir que ese proceso también fue bien progresivo, porque en algunos lugares hubo transporte público, no obstante estar en zonas dificultosas, hasta cerca de las 2 de la tarde. Durante muy temprano también pedimos, y la Seremi del Trabajo también lo hizo, pidió las facilidades también a muchos empleadores. Sin embargo, William, yo quiero valorar que durante toda esta jornada, pese a ser una jornada difícil, una jornada que a veces es compleja, tuvimos permanentemente transporte público a disposición. No en la frecuencia que nos hubiese gustado, sobre todo en lugares que son más complejos, por las condiciones que tenían de riesgo que el Senapred nos fija, pero estuvo la posibilidad de poder acceder al transporte público. Hay líneas que deben estar operando, que se deben cumplir esos compromisos a esta hora y seguramente hasta muy tarde. Vamos a estar con los equipos de la Seremi también monitoreando lo que son las frecuencias del transporte público, con el objetivo que, sobre todo en aquellos lugares en que no hay afectación por temas de borde costero, se cumplan con las frecuencias del transporte público. ¿Pero qué se pudo mejorar, Seremi? Hay gente que esperó hasta 2 horas y media, casi 3 horas, y lo hago en el reporteo propio, que me tocó ver ahí en terreno con la propia gente. ¿Qué se pudo mejorar en este sentido, siente usted? En el entendido que estamos dentro de un marco muy crítico, muy complejo, pero desde la perspectiva de usted. La verdad que yo siento que las coordinaciones que hicimos en este sentido con los operadores del transporte público fueron bien positivas, William. El tema es que frente a esta situación de emergencia, donde una cantidad significativa de personas salen en un mismo horario a tomar distintos medios de transporte, evidentemente que van generando situaciones de estrés y de tensión en el sistema, y eso es muy difícil de poder conciliar y de poder resolver de una manera que, por así decirlo, no genere circunstancias imprevistas. Evidentemente que todo sistema, incluyendo el del transporte público local, siempre es perfectible. Hoy día esto se vio también acrecentado, lamentablemente, porque tenemos un frente de mal tiempo que es muy complejo, y eso también va generando otras complicaciones en el desplazamiento del transporte público. Por lo tanto, una de las situaciones tal vez más complicadas es la cantidad significativa de personas que en un acotado lapso de tiempo demandó lo que es el transporte público, y eso evidentemente que va generando un estrés en el sistema que resulta no fácil de poder resolver. Estamos en vivo y en directo en esta edición especial que venimos desarrollando primero por plataformas digitales ayer por la noche y desde muy temprano a través de nuestras distintas señales. ¿Qué se prevé para las próximas horas, Seremi? ¿Cuándo podría esto evolucionar para que tengamos el libre tránsito, por así decirlo, en la zona costera?
Tenemos entendido, obviamente, que todo esto también depende de las directrices que emane el CHOA, luego el Senapred y así. Y pensando también en la jornada de mañana, ¿qué se prevé para estas próximas horas acá en las zonas costeras de la región del Biobío? En las zonas costeras estamos muy sujetos a lo que la autoridad de Senapred, a la autoridad del CHOA, nos instruyan respecto del levantamiento de esta alerta. Cuando eso suceda, vamos a tomar contacto, vamos a reanudar los contactos con cada uno de los operadores del transporte público con el objetivo de que este se establezca y se restablezca sin inconvenientes y con normalidad, sobre todo en las zonas costeras. Estamos muy atentos con los equipos, monitoreando cuando esa definición técnica se tome, y cuando esa definición técnica se tome, los servicios en las zonas costeras se debiesen restablecer con absoluta normalidad. Bien, Seremi, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de TV Noticias. Permanecemos alerta con las directrices que emanan directamente, como decía usted, el CHOA, Senapred, y de cómo esto se baja directamente al Ministerio de Transporte y luego a cada una de las seremías. Gracias por estar con nosotros. Gracias, William, que estén muy bien. Bien, y con el Seremi de Transportes y esta información muy importante a entregar, vamos a hacer una pausa en esta edición especial de TV1 Noticias. TV1 Noticias Central. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 5.200 millones. Trae viajes al Caribe o Alaska y 5.200 millones. Librería Giorgio. Aprovecha ahora. Cotiza y compra tus útiles escolares y detergente Atlantic en todas sus presentaciones. En libreriagiorgio.cl. Visítanos y sorpréndete con nuestra gran variedad de productos. Con amplio estacionamiento y despacho a todo Chile. Todos nuestros productos son certificados por normas nacionales e internacionales. No te conformes con menos. Librería Giorgio. Más barato. Imposible. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 5.200 millones. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19.990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. TV1 Noticias Central. Lo que está ocurriendo en distintas zonas globales y en la región del Biobío tiene bastantes situaciones similares. Por ejemplo, lo que ocurrió post el terremoto de Japón, el 2011. También recuerde el falso tsunami del 2005 y así. Parte de eso nuestra compañera Constanza Rivera lo recopiló en el siguiente informe. Pasadas las 22 horas, el CHOA emitió una alerta preventiva para todo el borde costero del país, tras el terremoto de 8.8 grados que sacudió la península de Kamchatka en Rusia. Se coordinarán los procesos de evacuación de acuerdo al protocolo y tal como ya les informamos anteriormente, ese protocolo indica que 3 horas antes del horario de arribo de la ola, que es un horario que estima el CHOA, se inician los procesos de evacuación. En pleno 2025, la memoria de una región que ya sabe lo que es huir de una ola, aunque a veces esta no llegue. Han pasado 20 años y aún hay una madrugada
que sigue siendo tema de conversación. En realidad, si nos vemos enfrentados a una situación de este tipo, en un momento a otro, donde miles de personas, miles, porque no eran cientos, eran miles de personas las que hacen abandono de sus hogares con vehículos, con niños, y copan las calles, bueno, por supuesto, o sea, hay situaciones que no se pueden ni siquiera, no soportan ni siquiera un análisis en ese aspecto. Era el 16 de enero del 2005 y una falsa alerta de tsunami sembró de incertidumbre a la región en plena noche. El aviso recorrió poblaciones y obligó a miles de personas a evacuar sus casas, buscando refugio en los cerros, generando pánico, descontrol e incluso una muerte. Porque escuchamos un alarma que iba a salir del mar y lo íbamos, apuramos todo para salir. Cuénteme, oiga, ¿y dónde escuchó ese vecino? El vecino los gritó, los dijo, para que toda la gente... Nosotros vimos y es verdad, es verdad. Venimos acá porque teníamos un chicoco aquí, en el hospital, como la alarma que dieron de que se salía el mar, y va a morir todo en familia por último. 6 años más tarde, el 11 de marzo del 2011, un violento terremoto de magnitud 8.9, el mayor de la historia de Japón, sacudió al país asiático a las 14:46 minutos hora local, las 2:46 de la madrugada en Chile. Un tsunami con olas de hasta 10 metros arrasó la costa este del archipiélago. Las regiones de Miyagi e Iwate fueron las más afectadas, mientras que las plantas nucleares de Fukushima y Miyagi fueron desactivadas de emergencia. A miles de kilómetros de distancia, el TOA en Chile emitió una alerta preventiva de tsunami. Se indicó que, aunque no se esperaban daños, el terremoto había sido de una magnitud suficiente como para generar un oleaje anormal en nuestras costas. Tanta gente que ayer hizo un enorme esfuerzo por proteger la vida de los chilenos. Como presidente, la principal responsabilidad que tengo es proteger las vidas de los chilenos. Y en esta materia es mejor prevenir que tener que lamentar muertes. Y por eso es mejor pecar de prudente que pecar de imprudente. Pero lo más importante, hemos logrado hoy día levantar la alarma y en consecuencia terminar con la orden de evacuación en todo el territorio nacional. En Biobío, la alerta fue tomada en serio. En la madrugada del 12 de marzo, las sirenas sonaron, según el TOA. El arribo del tsunami a Talcahuano estaba proyectado para las 00:59 y a Leu 10 minutos después. Parte de los testimonios que dejó la jornada del lunes 14 de marzo de ese año en el matinal Siempre Juntos de TVU. Pues cuéntanos, ¿cómo viviste esta situación? ¿Dónde estabas tú? Bueno, nosotros vivimos en el centro de Penco y... ¿Centro de Penco? Y subimos a la casa de una amiga, el Penco Chico, que nos acogió a mí y a mis hijos, a mi suegra. Y nada, pues ahí esperábamos que se levantara la alarma, no pasó nada. ¿Qué pasó con tu familia? Sí, nosotros vivimos antes, como a 2 cuadras del mar. Pero cuando pasa eso, nosotros nos vamos al otro lado de la línea del Pérdida, como mirando para la montaña. Perfecto. La mayoría de la gente evacuó. ¿Ya? Y nos faltó la gente que andaba, los porfiados, los que nunca faltan, los que andaban en la orilla de la playa. ¿Qué pasa, Andreita, por un tema de morbo de algunos, de querer estar ahí? Yo creo, sí, yo creo. No falta, siempre los ubicados de siempre. ¿Cómo lo viviste? Mira, lo viví bien de cerca. En realidad, bueno, yo soy voluntario del Cuerpo Bombero Concepción, así que estoy en del Cuerpo Bombero Concepción. Ya. Hubo una situación de acuartelamiento para todos nosotros. En realidad, bueno, fue para estar más prevenidos, porque en realidad, gracias a Dios, acá en Concepción no es mucho lo que pueda pasar. Si es que tuviéramos un evento más bien frente a las costas de nuestra ciudad o de Talcahuano, ahí podríamos sufrir un poco más los embates. Pero esto, como venía un poco más de lejos, no fue tanto, entonces estábamos más como para apoyar en la gestión de algún otro cuerpo de bomberos. 3 eventos, una región y una lección que se repite con cada ola. En Chile, la cultura de prevención no puede ser una opción, tiene que ser parte de nuestra identidad.
Ahí estamos revisando los eventos pasados que afectaron acá directamente la región del Biobío. Vamos a revisar en este sentido uno de nuestros monitores con las imágenes en vivo que se despliegan en diversos puntos del área metropolitana y tienen que ver con el área del transporte. ¿Qué está pasando en este sentido en diversas arterias del Gran Concepción? Por ejemplo, que vemos el sector de Concepción Padre Hurtado. Recuerden que aquí estamos con las obras de conexión ya de finalización del puente denominado Bicentenario. En otra imagen, la ruta 160, Pedro Aguirre Cerda, con tránsito casi anormal para esta tarde. Claro, estamos con esta suspensión del tránsito, la gente muy temprano se replegó a sus casas. Este es el sector de Palomares, más gráfico que esto, claro, imposible. Y esto da cuenta precisamente de las evacuaciones que se registraron. Afortunadamente, de momento, todo marcha de buena forma. No hay accidentes ni nada por el estilo. Una última cámara en la ruta 160, en la conexión hacia la Villa San Pedro, que es este costado, por así decirlo, y de acá empalmaríamos directamente con la ruta 160 para llegar a Coronel Lota y la provincia de Arauco. Vamos ahora a revisar en esta edición central de TV1 Noticias especial qué pasó con la gente, cuáles fueron las respuestas y las evacuaciones en ese sentido, cómo las comunidades comenzaron a reaccionar luego que se decretó esta alerta SAE a la 1 de la tarde. Un movimiento telúrico que comenzó en Rusia y que sorprendió a todo el mundo. El terremoto de mayor magnitud de lo que va del año, 8.8 en la escala y cuyos resultados se manifestaron a lo largo del Pacífico. Durante la mañana las costas del Biobío permanecían tranquilas, eso sí se había pronosticado olas de 1 a 3 metros de altura, así se había anunciado desde el COGRID nacional y a nivel local. Un tren de olas de tsunami de entre 1 a 3 metros podría afectar a gran parte de las costas de Chile. En ese sentido, la región del Biobío en estos momentos se encuentra en alerta de tsunami. Este tren de olas arribaría a la región del Biobío aproximadamente a partir de las 16 horas. Se ha tomado la decisión de suspender las clases en las comunas del borde costero de la región del Biobío. Y estas son las comunas de Tomé, Penco, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota. Alarma dirigida a las comunas del borde costero, entre ellas Talcahuano. Ya a las 11 de la mañana, personal de ASMAR comenzaba a dejar las instalaciones portuarias. Algunos sabían lo que tenían que hacer. Entre todos estábamos ahí en la, como se dice, en el terminal, en la sala de estar y nos dimos cuenta de la emergencia entre todos. ¿Se sienten preparados? ¿Saben lo que tienen que hacer? Yo creo que al igual que las personas, evacuar, ¿no? Más que nada, evacuar y tomar las precauciones correspondientes, como todos, ¿no? Yo creo. Hacia el lado de Concepción, por allá. Más probable es que vaya para Río Claro también. Tengo mi campito. ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Porque no se sabe todavía si el mar va a venir llenando. Pero todo tranquilo. Cambio en la emergencia que depende directamente a nivel central. La prioridad está en el correcto traslado y conocimiento en normas de seguridad. Se han activado todos los sistemas comunales de emergencia que han funcionado durante las últimas horas de manera permanente. Hemos tenido un comité comunal de emergencia presencial hoy día a primera hora, a las 8 de la mañana. ¿Se espera que ya la situación cambie, la gente pueda volver de manera cómoda a sus hogares? Eso es una decisión que tiene que tomar el Sistema Nacional de Emergencias. Hay que recordar de que el Estado de Chile tiene un sistema piramidal donde nosotros somos particularmente ordenados. Tan solo un panorama, nuevamente el Biobío en alerta de tsunami, esperando que la experiencia y el aprendizaje de hitos pasados permitan una correcta gestión del riesgo. Ahí estamos revisando imágenes. Recuerden que la suspensión del tránsito es para las zonas costeras de nuestro país, en particular para la región del Biobío y Ñuble. Vamos a revisar ahora el tiempo que nos depara el clima para los próximos días acá en la región del Biobío. Claro, tenemos estas precipitaciones bastante intensas. Para este jueves máxima de 13 grados, para el viernes máxima de 12 grados, para el sábado bajan las intensidades, temperatura máxima de 10, mínima de 6. Vamos ahora a la provincia de Biobío, ya también las precipitaciones bastante intensas para este jueves y viernes, máximas de 13 y 12 grados para jueves y viernes, para el sábado mínima de 5 grados, máxima de 10.
la provincia de Biobío a la provincia de Arauco. Vamos a ver lo que está pasando y lo que va a pasar en Lebu. Precipitaciones para este jueves y viernes, también el sábado. Claro, declinan las precipitaciones para este sábado. Temperatura mínima de 5 grados, máxima de 10. Así terminamos esta edición especial de TV1 Noticias, de nuestra programación en realidad, que comenzamos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la mañana con el foco puesto en esta emergencia. Manténgase como siempre en sintonía de TVO. Muy buena noche. Este miércoles Quino trae 5.200 millones. Presentó TV1 Noticias Central. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Este miércoles Quino trae 5.200 millones. Presenta TV1 Noticias.